Ezequiel capítulo 18, versículo 20, todos juntos, dice así: el alma que pecare, esa morirá. El Hijo no llevará el pecado del Padre, ni el Padre llevará el pecado del Hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Amén. Padre Celestial, rogamos, Señor, que nos hables a través de tu palabra, podamos aprender, Señor, algunos principios eternos, Señor, a través de esa tu palabra, para que estemos a cuentas contigo, Señor. En el nombre de nuestro Señor Jesús, amén. ¿Puede tomar su lugar? Reacciones al pecado. A ver, repítalo conmigo. Reacciones al pecado. Amén. Hubo mucha preocupación en el hospital universitario de Lusaka, en la nación de Zambia. Una enfermera. Después de que esta persona, enfermera, Elizabeth Buwalga, trabajó en la sala de maternidad por muchos años. Allí en ese hospital, fíjense nomás, durante más de 12 años, o sea, entre los años 1983 y entre el año 1995, ¿sabe qué fue lo que hizo ella mientras estuvo trabajando ahí como enfermera? Ella estuvo intercambiando cerca de 5,000 bebés por diversión. Imagínese usted que llega a casa y como, oye, mi amor, ¿qué pasó aquí? Confesó su pecado porque ahora se encuentra postrada en cama. Está en sus últimos días en una enfermedad de cáncer terminal. ¿Sabe cuáles son sus palabras? Tengo cáncer terminal y sé que moriré pronto. Deseo confesar mis pecados a Dios y a todos los afectados, especialmente a las que dieron a luz durante mi servicio. Cargaba esa culpa ahí, ya no la podía contener. Elizabeth asegura que el tener un encuentro con Dios, ahora dice, ya no tengo nada que ocultar. Dice, Dios me ha perdonado, pero he hecho cosas malas. Pero ¿sabe qué? Su acción ha tenido consecuencias muy graves para esas familias afectadas. ¿Sabe por qué? Porque muchas parejas en ese entonces se divorciaron. ¿Sabe por qué? Porque miraban cosas como, tal vez no es mi hijo. Tuvieron que hacerse pruebas de ADN y al final se divorciaron porque no se parecía a papá ni a mamá ese bebé. Y empezó la duda. Y dijo la enfermera, no quiero ir al infierno. Realmente lamento mucho de haber pecado. Por favor, perdónenme. ¿Sabe qué? El pecado siempre trae malas consecuencias a nuestra vida, aunque parezca divertido en el momento. ¿Sí escuchó eso o no? ¿A quién le gusta pecar? Creo que a todos. Si no nos gustara, no pecáramos. Pecamos porque nos gusta. ¿Sí o no? ¿Por qué miente usted? Porque le gusta y se siente rico. ¿Sí o no? ¿Por qué le gusta chismear? Porque hasta le echa crema a los tacos, ¿no es así? ¿Sí o no, hermano? ¿A quién le gusta tomar? Levante su mano. Y hablamos en la oficina después, ¿verdad? ¿Sabe qué, hermanos? El pecado siempre traerá malas consecuencias a nuestra vida. ¿Sabe usted por qué razón estamos hoy congregados aquí en la iglesia, hermanos? A pesar de venir a adorar a nuestro Dios, porque Él nos pide no dejando de congregarnos. ¿Sabe por qué? Porque somos pecadores. Queremos mejorar, queremos crecer, queremos dejar aquello que le ofende a Dios. Esa es la razón principal de poder también estar hoy aquí en esta mañana. Amén. Dígale a la persona que está en sí, no es cierto. Yo sé que Satanás dijo, no moriréis. Le dice a la serpiente, la Eva, ¿no es así? No te vas a morir, no te creas. Aunque Dios había dicho lo contrario, amén. Y así es lo mismo ahora también, hermano. No pasa nada. No te va a pasar esto. Si a todo mundo le pasa tal cosa cuando hace, pero a mí no. Y creemos que a nosotros no. Pero al final sí nos pasa también. Amén. Sepa que todo pecado está fundamentado, fíjese nomás, hermanos, en contra de nuestro Creador. Todo pecado que usted cometa en pensamiento, en boca, en actitud, en acción o en omisión, todos van en contra de nuestro Creador.
aparte de las consecuencias de aquellos que nos rodean. Y nuestras reacciones o nuestra reacción como cristianos, ¿sabe cuál es? ¿Reacciones al pecado? Ay, pues como cristianos, ¿qué es? Señor, perdóname. Señor, te he ofendido. Una frase que nunca debe de salir de un cristiano, ¿sabe cuál es? No volveré a pecar. Usted le ha dicho. Aunque usted quiera y con todo su corazón, no será posible. Amén. Así que nuestra reacción como cristianos sí es buscar el perdón de nuestro Dios y el arrepentimiento. Pero si tú no eres cristiano, si tú no has sido lavado en la sangre de Cristo Jesús y tú mueres sin buscar el perdón de Dios, ¿sabe qué es lo que te espera? La muerte eterna, el lago de fuego. Y el que no se había inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Entonces, pero pastor, yo no quiero eso. Entonces, si buscamos el perdón de nuestro Dios, ¿ok? ¿Sabes qué? A lo mejor yo le pido perdón, Señor, lávame, santifícame, entra a mi corazón, soy salvo. Pero ¿sabe qué? No voy a ir a la muerte eterna, no voy a ir al lago de fuego, pero aún así, mientras viva sobre esta tierra, aún así, aunque yo sea cristiano, hay consecuencias. Amén. Hay consecuencias. Pero si eres cristiano, ¿ok? ¿Qué sucede, pastor, cuando pecamos o mientras pecamos? ¿Qué es lo que sucede entonces? ¿Cuáles son las consecuencias del pecado en mi vida? ¿Qué sucede? En primer lugar, hermano, ¿sabe qué es lo que sucede? Para que estemos conscientes de esto, en primer lugar, ofende a Dios. ¿Qué cosa? Nuestro pecado. Por muy pequeñito que sea, que usted en su trabajo se encontró un níquel, por ahí usted sabe que es de tal persona que trabaja con usted. No pasa nada, acabo. Y se lo echa usted a la bolsa, usted ya robó. Aunque sea un níquel o sea un penny, sea lo que sea. Voy a llevarme aquí de mi trabajo unos cuantos papeles, acabo, riquísima la compañía. ¿Verdad? Pero ¿sabe qué? Todo nuestro pecado ofende a Dios. A ver, diga conmigo, nuestro pecado ofende a Dios. Fíjese lo que dice Primera de Juan 3:4. Todo aquel que comete pecado, o sea, todos vamos a cometer pecado, pero dice, todo aquel que comete pecado infringe también la ley. Pues el pecado, ¿qué es? Infracción de la ley. O sea, el pecado es una falta y rebeldía en contra de quién. Aparte de las leyes terrenales, es en contra de Dios y también en contra de otros. En palabras de San Agustín, él dijo, toda palabra, acto o deseo contra la ley de Dios. Él dice, eso es pecado. El pecado, hermanos, es una ofensa contra Dios. Es una deuda que todos tenemos que pagar, tarde o temprano. Así que es una infracción de la ley, es desobediencia, es transgresión y es un poder dominante, destructivo y sobre todo un poder engañoso que al momento te puedes sentir bien y como que me gustó y dale. Pero ¿sabe qué? Nadie tiene el derecho de pecar. Repítalo conmigo, nadie tiene el derecho de pecar porque usted puede decir, es mi derecho, yo hago lo que yo quiera. No, señor. Nadie tiene el derecho de pecar. No hay en la Biblia ningún versículo o texto que diga o nos dé la aprobación, puedes pecar, puedes hacerle esto y puedes hacer lo otro. No hay un versículo. Se cuenta que Arcadio, emperador de Constantinopla en ese tiempo, estaba ahí molestado, instigado y manipulado en un sentido. Era un tipo mandilón, ahí por su esposa. Se llamaba Eudoxia. Y él quería castigar a Juan Crisóstomo, un excelente cristiano. Y hazle esto y hazle lo otro. Y ahí estaban los jueces también escuchando. Y los jueces ahí también decían cosas. Y estaban proponiendo varios castigos. Uno de ellos dice, mándelo al desierto. Otro dice, no, quítenle todos los bienes. Otro, mándalo a la cárcel cargado de cadenas. Y otro, quítale la vida. Pero otro dice al emperador, mira, si tú lo mandas al destierro, pues estará contento, va a estar libre allá. Y luego dice él, aparte de eso, sabiendo que en todas partes él tiene a Dios. Si tú lo despojas de sus bienes, no se los quitas a él, se los quitas a los pobres. Si tú lo encierras en un calabozo, va a besar sus cadenas. Y si tú al final lo condenas a la muerte, oye, pues le abres las puertas al cielo. Pero ¿sabe qué? Hazlo pecar. ¿Sabes por qué? Porque le tiene miedo al pecado.
Miren nomás. San Juan Crisóstomo sabía que el pecado ofende a Dios. A veces nos gusta el pecado, pero a veces sentimos cierta duda. No es así en querer hacerlo. ¿No le pasa a usted eso? Santos. Gloria a Dios, ¿verdad? Casi veo areolas aquí sobre todos ustedes, sobre sus cabezas. Ofende a Dios, ¿sabe por qué, hermanos? Porque es contrario a su amor y a su voluntad. Cada uno de nosotros, por muy cristianos que seamos, cuando pecamos, ofendemos a Dios. Por esa razón se entristece o apagamos el Espíritu Santo. ¿Sabe qué es lo que sucede? Aparte también, ponemos una pausa al crecimiento de nuestra fe. ¿Y sabe qué sucede también? Desvanecemos nuestra santificación. Y aparte de eso, rompemos nuestra comunión o nuestra comunión con Dios. Y aparte, cauterizamos nuestra conciencia y en un sentido atentamos contra la gracia de Dios, como queriéndonos burlar de ella. Esa es la realidad. Y esas son unas cosas nomás que he mencionado, pero hay muchas más que suceden mientras nosotros pecamos. Dice la palabra, si quiere ir ahí, Génesis capítulo 39. ¿Te recuerda a José? Génesis capítulo 39, versículo 9, dice la palabra, no hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti. ¿Y de quién estaba hablando aquí, hermanos? ¿De quién? De Potifara, ¿verdad que sí? La Potifa, que era la esposa de Potifar, y dice, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres, ¿qué? Su mujer. ¿Cómo pues? Fíjese lo que dice José aquí. ¿Cómo pues haría yo este grande mal? ¿Y qué cosa? Y pecaría contra Dios. Lo mismo le sucedía a Juan Crisóstomo. Pero ¿cómo voy a hacer eso? Ese es el peor castigo que tú le puedes dar. Y este jovencito, siendo joven, tal vez 16, 18 años, no, yo no voy a hacer eso. Sí, eres bonita, eres atractiva, pero yo no lo voy a hacer. ¿Cómo que no? Y empezó a forcejear ahí con él. Que usted como joven, ¿qué haría usted si su novia está sobre usted y lo quiere abrazar y lo quiere besar? Ándale, mi amor. ¿Qué harías como joven? Pastor. ¿Hubiera corrido como José? Hubieran corrido al hotel. ¿Cómo, dice él? Fíjense nomás, ¿cómo pecaría yo contra Dios? ¿Sabe qué dijo Faraón también? En Éxodo capítulo 10, versículo 16, entonces Faraón se apresuró a llamar a Moisés y a Aarón y dijo, he pecado contra Jehová vuestro Dios y contra vosotros. Tanto José como dijo, yo no voy a pecar contra Dios. Faraón dijo, yo he pecado contra Dios. Al pueblo de Israel muchas veces dijo, Señor, hemos pecado. Acán, David, Esdras, el hijo pródigo, dijeron lo mismo, Señor, he pecado. Reconocieron su pecado y ellos sabían que el pecado ofende a Dios. ¿Sabía usted que el pecado ofende a Dios? Por pequeño o grande que sea, al primero que ofendemos es a nuestro Dios. ¿Usted recuerda al hijo pródigo? ¿Qué fue lo que él dijo primero, Señor? Papá, he pecado contra el cielo y he pecado contra ti, ¿verdad? Primero ofendemos a Dios. Pecar es como echarle sal. Hablando humanamente, si Dios fuera humano, es como echarle sal a una herida que Dios tiene. No le va a ser agradable, para nada. El pueblo de Israel irritó a Dios hasta un punto y Dios le hace una pregunta en Números capítulo 14, versículo 11. Y Jehová dijo a Moisés, ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? Miren nomás, Dios es capaz de irritarse, de ofenderse por nuestro pecado. Las características de una persona que es humana, pues es inteligencia, ¿no es así? Decisiones y ¿sabe qué más? Sentimientos. Características de que algo es una persona. Nuestro Dios es una persona. El Espíritu Santo es una persona. Algunos dicen que es una fuerza, que es un poder. Tendrá poder que es muy diferente. No con ejército ni con fuerza, sino con ¿qué? Con mi Santo Espíritu, dice el Señor. Es una persona que siente, que se ofende. Por eso dice, no apagues, no entristezcas al Espíritu Santo. ¿Hasta cuándo me hay de irritar este pueblo? Él no es, hermanos, Dios no es un estoico, no es una persona indiferente a lo que está
sucediendo a su alrededor o en su misma creación. Dios está supervisando este mundo. Dios no es deísta. De un presidente, creo que era Jefferson, decía él, yo creo que Dios creó este mundo, le dio cuerda y se fue. No, Señor, Dios no es así. Dios no es deísta ni cree en el deísmo. Él es un Dios personal. Él es un Dios que está al tanto de su creación y está al tanto de nosotros también, de cada ser humano. Así que como Padre, nuestro Dios, sobre todo de sus hijos, Él invierte su tiempo en nosotros y se preocupa profundamente cómo estamos viviendo. Amén. Por eso nos ha dado de su Espíritu Santo. Fíjese lo que dice 1 de Juan 3:4. 1 de Juan capítulo 3. Vaya ahí, 1 de Juan capítulo 3, versículo 4. ¿Lo tiene? 1 de Juan capítulo 3, versículo 4 dice, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. O sea, ¿cuál ley, pastor? ¿La ley del Estado? Eso es aparte, no, es la palabra de nuestro Dios y por eso ofendemos a Dios. ¿Y sabe qué? Dios nos ama tanto que nos ha dejado su palabra. ¿Para qué? ¿Para que usted se haga millonario en la escuela? O simplemente si no tengo que hacer, pues, me pongo a leerla. No, ¿sabe cuál es el fin? El apóstol Juan en 1 de Juan capítulo 2, versículo 1 dice, hijitos míos, estas cosas os escribo, ¿para qué? Para que no pequéis. Dice, pastor, ya no sé qué hacer, quiero dejar de tomar y no puedo, quiero dejar de fumar y no puedo, quiero dejar de chismear y no puedo, quiero dejar de mentir y no puedo, pastor. ¿Sabe que usted necesita la palabra? Que dice Juan, tú lee la palabra, ¿qué va a pasar? Tú vas a dejar de pecar menos y menos y menos. Eso es lo que nuestro Dios quiere. ¿Por qué? Porque la palabra infunde vida, infunde aliento, infunde una relación con Dios que nos conecta tanto con Dios que en un sentido nos asemeja con Dios y pensamos como Dios. Vemos la vida como Dios la ve. Y por esa razón hay una conexión que, no tan fácil vas a pecar ya. Pero si usted no ora regularmente, si usted no lee la palabra regularmente, tú vas a pecar y a veces ni tu conciencia te va a acusar. Pero él dijo, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Así que la palabra de nuestro Dios es como un semáforo interminente, como que está ahí blinking, está parpadeando ahí, para que, cuidado. Siempre nos está diciendo que hay peligro del pecado por donde quiera que tú andes. La palabra, hermano, la Biblia es como un letrero que usted va por el camino y le sale un letrero ahí, 55 millas por hora, o cuidado, una curva. En un sentido así es la palabra de nuestro Dios. ¿Y sabe qué es lo que nos está diciendo? Permanecer en este camino puede resultar en una grave lesión. Mira, tú sigues en esto, te va a hacer daño. Y así es la palabra de nuestro Dios, hermano. Si usted lee la palabra de nuestro Dios, se va a dar cuenta que pecar ofende a Dios. Algunos dicen, es mi vida, pastor, yo hago lo que yo quiera. No, no es así. Somos del Señor, dijo el apóstol Pablo. Mías son todas las almas, dijo el Señor. Así que el que es dueño hace lo que quiera, ¿sí o no? ¿Usted permite que su vecino vaya y haga lo que quiera a su casa? Va, aquí vecino, estoy poniendo la manguera para regar mis plantas. No, agarra la suya, ¿sí o no? Así que, ¿cuáles son las consecuencias del pecado? Primero, diga conmigo, ofende a Dios. En segundo lugar, ¿qué hace el pecado, hermanos? Interrumpe nuestra comunión con Dios. Ahí repítalo conmigo, interrumpe nuestra comunión con Dios. Así que en el momento que pecamos, el hombre sabe qué es lo que sucede tal vez en nuestra vida, cambia su dignidad de cabeza de la creación. Usted sabe que fue lo que dijo el Señor, ¿verdad? Tú vas a señorar sobre los peces, sobre los animales y sobre la tierra, ¿sí o no? Entonces, ¿qué nos está diciendo él? Tú eres cabeza de la creación. Por eso a veces los animales se asustan o se van cuando nos ven, porque Dios sabe, ha dado esa autoridad sobre este mundo que nosotros somos cabeza de la creación. Y una cosa que está pasando ahora, hermanos, ahora que estoy pensando en la creación, usted sabe cuando Dios dijo al principio que le dice a Adán y Eva, vayan, fructificaos y multiplicaos, ¿y qué le dijo? Llenen la tierra, ¿sí o no? ¿Qué significa? Que esta tierra, hermanas, está preparada para que se llene y no va a haber escasez de nada. Pero ¿sabe qué están diciendo algunos ahora?
y va a haber escasez de alimentos y todo porque hay mucha gente. No, no pares la producción y todo va a estar bien. ¿No es así? Pero muchos están causando ese fin, hermanos, porque tienen un plan. Si usted sube el miércoles, es Agenda 2030, hermanos. Tristemente es triste. Pero ¿sabe qué? Dios nos ha puesto sobre esa tierra con un fin. ¿Y sabe qué nos enseña la palabra? Que cuando tú pecas, cambias tu dignidad de cabeza de la creación por el de esclavo de las criaturas. Había un tío que no podía dejar de fumar. No puede dejar de fumar. Y no puede dejar de fumar. Y el hermano Noé le dice, esa cosita, dijo, puede más que tú. Sí, ¿verdad? Ya, como Dios le... Ya, listo. Entonces, ¿sí me entiende, hermanos? Esclavo de las criaturas. Que nosotros, en vez de tener el gobierno sobre las cosas a veces nos gobiernan a nosotros. ¿Quién tiene un aparatito de estos? Dice, pastor, es que estoy en el TikTok y por más que le doy y no puedes dejar de verlo. ¿Sí o no? Y puede estar horas y horas y horas, pero en 5 minutos lavando vasijas se fastidia, ¿no? Oiga? Quisiera que cuando mi amor pone el teléfono así, mira, y ponte a lavar vasijas. Oye, pueden estar horas a lo mejor así, ¿verdad? Para cocinar, para planchar, todo, ¿no? ¿Sí o no? Pero ¿sabe qué es lo que sucede, hermanos? De cabeza de la creación a esclavo de las criaturas. Cambiamos a Dios por las cosas. ¿Qué es lo que dice Romanos 6:23? Que la paga del pecado, ¿qué es? Es muerte, es desconexión, es separación. Es tánatos, dice la palabra ahí. En esta vida y en la que viene, dice, hay separación de nuestro Dios. No solamente después de morir, un día sí, te van a mandar al infierno. Pero ¿sabe qué es lo que nos dice Dios también? Pero mientras tú vivas, también va a haber una separación en esta vida. Dice la palabra en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, ¿y qué dice? ¿Y están qué? ¿Qué significa destituidos? Separados, quitados, echados fuera, removidos, privados, ¿de qué cosa? De la gloria de Dios. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. En el momento que tú pecas, ¿qué dice Dios? Tú ya te alejaste de mí. ¿Te recuerdas cuando Pedro pecó? ¿Dónde andaba Pedrito? ¿Dónde andaba Pete? Allá. Era bien orillero entonces ahora, ¿verdad? Y así pasa con nosotros también. Nos alejamos de Dios de una o de otra manera. El pecado y Dios, hermanos, son como el agua y el aceite. Usted le cambia el aceite a su auto y deja ahí la charola, se le olvida tirarla y llovizna o llueve. ¿Qué pasa con el agua sobre ese aceite? ¿Se mezcla? No se mezcla, hermano. Así es nuestro Dios. Es incompatible con el pecado. Y Dios no puede cohabitar con el pecado. Dios no puede tolerar el pecado. Cada pecado que nosotros cometemos crea una barrera entre Dios y nosotros. ¿Te recuerda cuando Jesús estaba crucificado? Dice la palabra que hubo tinieblas. Creo que ese fue el momento donde Dios descargó su ira sobre Jesús. Hubo una separación. ¿Y sabe qué fue lo que dijo Jesús? Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Como, sintió él la desconexión. Porque Dios no puede estar con el pecado y descargó toda la ira sobre su pecado, sobre él. ¿Ve usted además cómo es que eso? Pero que yo creo que Jesús, si estuviera ahorita, ¿sabe qué? Él hubiera dicho, ¿saben por qué? Yo dije eso, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Para ampararlos a ustedes. Amén. Ese fue el fin. Dice Isaías capítulo 59, versículo 2, si quiere ir ahí. Isaías capítulo 59, para que usted también esté tomando notas ahí en la palabra. Isaías 59:2 dice, pero, siempre tiene que haber un pero, ¿verdad que sí? Dice esto, dice lo otro, pero vuestras, ¿qué cosa? Iniquidad de nuestros pecados, dice. Bueno, en realidad, hermanos, cuando dice iniquidad, es como Dios ha trazado una línea y que dice él, no la pases. El momento que tú la pasas, tú has hecho iniquidad, porque tú sabías que yo te dije, no lo hagas. Es como, no vas a comer de ese árbol, ¿verdad? Porque vuestras iniquidades han hecho división, o sea, una barrera entre ¿quién? Entre vosotros y vuestro Dios. Y vuestros pecados han hecho, ¿qué cosa, hermanos?
Para que usted diga, no pasa nada. No, fíjese lo que dice aquí, pero vuestros pecados han hecho ¿qué? Ocultar de vosotros su ¿qué? Su rostro para no oír. Entonces, usted ya no puede tener esa relación personal con Dios. Ya no puede ver a Dios como, Señor, mira, te pido esto y te pido lo otro. Y usted nunca se ha preguntado, bueno, ¿por qué Dios no me contesta esta petición? Puede haber muchas razones. Pero una de estas, ¿sabe qué es lo que nos está diciendo aquí? Tu pecado. Por esa razón yo no te he contestado esto. ¿Por qué? Por este pecado. Así que cuando Adán y Eva pecaron, se escondieron de Dios. ¿Quiénes fueron los que se alejaron? ¿Fue Dios o fueron ellos? Dios tiene una intimidad, una cercanía con ellos que, quiero ir a platicar, echarme un cafecito con Adán y Eva. Y Dios venía y platicaba ahí con ellos y se iba. Y luego llegó el día donde ellos pecaron. ¿Y qué hicieron? Ahí viene Dios, escóndete, y corrieron, ¿verdad? La religión de las higueritas no funcionó. ¿Y cuántas veces nosotros también nos escondemos? Tal vez no detrás de una higuera, pero a lo mejor sí detrás de una borrachera, de una lascivia, de tomar tanta coca, ¿verdad? O de cualquier cosa nos escondemos detrás y pensamos que ahí todo bien, no pasa nada. ¿Qué le hace Dios? ¿Qué pregunta Dios? ¿Dónde estás tú? ¿Sabía Dios dónde estaba Adán? Sí sabía, pero ¿por qué le hace la pregunta? Quiero que reconozcas. Porque usted sabe que usted no reconoce su pecado, Dios no le puede perdonar. ¿Dónde estás tú? Si usted ofende a su esposa o a un amigo, un compañero de trabajo, y usted se acerca a esa persona, usted está feliz con esa persona. Bueno, creo que a lo mejor por esa razón los psicólogos y psiquiatras han dicho, es bipolar. Oye, pues pueden lastimar y ofender, de repente pasa un día o dos, ¡hey! ¿Cómo estás? Dios te bendiga, ¿qué has hecho? ¿Sí o no? Andan como si nada. Pero aún así, hermanos, hablando en términos generales, sucede algo que no es agradable entre usted y otra persona, usted anda bien o se acerca como si nada a esa persona. No, como que hay una fricción, ¿verdad que sí? No se quiere ni topar a la persona. No quiere hablar con la persona porque algo ha pasado que no está bien. O sea, y hay una barrera en sí, el uno contra el otro. Y mientras no pidamos perdón a Dios, no se va a poder restablecer esa relación con esa persona, aunque sea su esposo, aunque sean sus hijos. Fíjese lo que dice la palabra en 1 de Juan 1:9. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Si confesamos, ¿verdad? No, él tiene que decirme primero porque él fue o ella me dijo esto y lo otro. Una ocasión viene una pareja a platicar con el pastor. Pastor, quiero que hable con mi esposa. Es un esto y es un lo otro, y no hace esto y no hace aquello, y me trata así, me trata asá. Y el pastor le dice, ay hermanito, si su esposa es un ángel de Dios, o un ángel, uy, ¿qué tal si fuera un regalo de Satanás? Imagínense. Yo creo, hermanos, que todos de una u otra manera hemos pecado. Pero fíjense la palabra que si confesamos nuestros pecados, ¿qué significa eso? Que Él es fiel y justo, ¿para qué? Para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Usted se ha preguntado, bueno, pastor, cuando yo peco, ¿pierdo mi salvación? Cuando yo cometo un pecado, ¿yo pierdo mi salvación? Usted no pierde su salvación, usted pierde su comunión con Dios. Y eso es lo que sucede con el pecado. El pecado no destruye la salvación, ni destruye la fe de los elegidos de nuestro Dios, pero sí afecta nuestra relación con Dios. Puede ser que la fe, puede provocar, ¿sabe qué cosa? Que la fe sea impotente, hace que dudemos de Dios, hace también que decline nuestra confianza en Dios, como si Él ya no estuviera ahí con nosotros, como que no me escucha, pastor. ¿Usted no ha sentido eso? Esa es la realidad. ¿Y sabe qué? Pero no se vaya al extremo de pensar que tal vez va a perder su salvación. ¿Te recuerda al salmista cuando él pecó contra Betsabé? ¿Sabe cuál fue una de sus frases? En Salmo 51:12, la primera parte dice, vuélveme el gozo de tu salvación. Él no dice ahí como Señor, vuélveme la salvación. No, el gozo. Por esa razón, ¿sabe usted por qué? Oye, ¿por qué no viene aquel hermano? ¿Por qué ya no viene aquella? No, pastor, es que anda en la vida alegre, ¿verdad?
y les da pena venir a la iglesia, hermanos. Y así es lo mismo en esto. Han perdido ese gozo de la salvación, pero no la salvación. Así que si el pecado podría descalificar a un creyente de ser un hijo de Dios, hubiese descalificado a Pedro y creo que a David también. ¿Usted se acuerda cuando el suegro de David, Saúl, le dice, mira, ve y tráeme tantos prepucios? Y él va, órale, con tal de que yo reciba a su hija, dale. Y va y lo hace y mata a varias personas. Dice, aquí está. Luego sucede con Betsabé. ¿Y qué es lo que dice Dios de David? Un hombre conforme al corazón de Dios. No fue una persona arrogante, sino que cuando ve que, hey, sí, la regué, Señor, perdóname, el Señor le perdona. Pero yo creo que entre todo esto, hermanos, hay algo interesante también de esto. Pero yo quiero invitarle para que reflexionemos qué sucede cuando nosotros pecamos. Ofende a Dios, interrumpe nuestra comunión con Dios. Pero ¿sabe qué es lo que también sucede en nuestra vida? Hay algo más que sucede. Yo quiero invitarle para que hoy en esta tarde usted pueda venir y pueda aprender más de esto. ¿Sabe para qué? Para que usted crezca, para que usted madure, que usted tenga una esperanza y esté bien seguro, segura, que cuando yo me muera, pastor, yo estoy seguro y segura que voy a ir al cielo, aunque en el momento tal vez yo peque, pero voy a ir al cielo porque tengo a Cristo en mi corazón. Pero gracias, pastor, que a través de esto me he dado cuenta que le estoy fallando a Dios y estoy caminando lejos de Dios. ¿Y qué es lo que Dios quiere? Acércate. ¿No es así? Que aún el Señor dijo, acercaos a mí, dice el Señor, que si tus pecados fueren como tal, yo te los voy a purificar. ¿No es así? Quiero invitarle para que cierre sus ojos y vamos a orar al Señor para que Él sea con nosotros hoy y que sea dándonos sabiduría para poder enfrentar este pecado que nos afecta de una u otra manera, que primeramente afecta mi relación con Dios y que tal vez pueda afectar a mi esposa, pueda afectar a mis hijos y pueda afectar a la iglesia. Pero quiero invitarte para que hoy, si tú has dicho, pastor, me he dado cuenta que le estoy faltando al Señor, he pecado, pastor, ¿por qué no pasas aquí al frente? Yo ya estoy aquí, porque estoy orando, si no ya me hubiera inclinado aquí, hincado aquí en el altar para pedirle perdón a Dios. Le pecamos en contra de Dios, contra el pensamiento, pecamos con nuestras actitudes, pecamos con nuestros sentimientos, pecamos en nuestras acciones y omisiones también. Hemos pecado contra nuestra esposa, contra nuestro esposo, contra nuestros padres, contra nuestros hijos, contra nuestros hermanos en la fe, contra nuestros compañeros de trabajo. De una otra manera, como dijo el salmista David, líbrame de los que me son ocultos. Y a veces ni nos damos cuenta que hemos lastimado y ofendido a otros. Así como tú has lastimado a otros y no te has dado cuenta, otros también lo han hecho en contra tuya y a veces no se dan cuenta. Por esa razón tenemos que estar siempre a cuentas con Dios. Estar en una buena relación con Dios. ¿Sabe por qué? Estar en una buena relación con Dios te da paz, te da tranquilidad, te da una serenidad que nada de eso en este mundo te puede dar, solamente nuestro Dios. Y tal vez hoy en esta mañana tú digas, pastor, me he dado cuenta de que yo he pecado y quiero que Dios me perdone, pero pastor, yo no he entregado mi vida a Jesús. Este es tu momento. Y si tú quieres recibir a Cristo en tu corazón, repite esta oración conmigo con todo tu corazón y en fe y di, Señor Jesús, entra a mi corazón, Señor. Quiero que seas mi Salvador. Quiero que seas el Señor de mi vida, Señor. Quiero que seas mi Padre. Y te pido perdón, Señor, por todos mis pecados. Límpiame, santifícame y séllame con tu Espíritu Santo, Señor. Y ahora, Señor, por recibirte y por creer en ti, eres mi Salvador, pero también mi Padre. Y gracias te doy por salvarme, Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre Celestial, venimos hoy ante ti, Señor, tu pueblo también, Señor, para que primeramente nos perdones, nos limpies, nos santifiques, Señor. Y gracias te damos, Señor, porque a través de tu palabra, como dijo el apóstol Juan, Señor, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y Señor, pedimos para que podamos más y más a cada día, Señor, leer y estudiar de tu palabra, Señor, para conocerte más.
para agradarte más, Señor. Porque si no conocemos tu palabra, no conoceremos, Señor, lo que tú deseas. Y sabiendo lo que tú deseas, Señor, vamos a actuar conforme a lo que tú deseas. Así que, Señor, pon, Señor, el querer como el hacer, y hacer no solamente buenas obras, Señor, pero sobre todo, buscar de tu palabra y querer agradarte, Señor. Porque hoy en día, Señor, vivimos en un mundo, Señor, que el mundo glorifica el mal, Señor. Y nosotros no queremos ir con esa corriente, Señor. Queremos ir contra la corriente y queremos ir a favor de lo que enseña tu palabra, Señor. Así que bendice tu iglesia, Señor. Empodera a tu iglesia, que no le dé pena, que no le dé vergüenza, Señor, decir que es cristiano o cristiana. Que realmente, Señor, dé un testimonio digno de que otros también te quieran servir, Señor. Así que los encomendamos en tus manos para que nos limpies, nos santifiques, nos llenes de ti, Señor. Y como se dijo de aquella mujer adúltera, vete y no peques más. Así que, Señor, rogamos para que ese pecado que hemos cometido nos liberemos de él. Y tal vez habrá otro, Señor, pero sabemos que con tu Espíritu Santo podremos vencer. Así que nos encomendamos en tus manos. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Que les bendiga, hermanos. Bendiciones.